se van configurando poco a poco las supuestas nuevas mayorías en la Asamblea Nacional para lo que tiene que ver con el nuevo periodo de este poder del Estado. Anteayer se anunciaba un pacto, un acuerdo entre el gobierno y el bloque de Pachacuti. Varias horas más tarde, ha sido desmentido tanto por autoridades internas del movimiento político como por el propio presidente de la CONAIE y algunos legisladores. Mientras tanto, no se sabe si están conversando también con ustedes para garantizar lo que el gobierno llama la denominada gobernabilidad en la Asamblea. ¿Qué está pasando al interior? ¿Cómo van esas conversaciones, esas negociaciones, esos acuerdos? ¿Cómo mira usted la situación al momento? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Licenia? Alexis, gracias Bienvenido por la invitación, gracias. Ya la ciudadanía me parece que está también a la expectativa, pero sobre todo creo que hay que tener madurez política en estos temas. Se han generado especulaciones que han tenido que salir a la par a ser desmentidas por el movimiento Pachacuti de lo que he visto, ¿no? En relación a estos temas. Y creo que es parte también de la dinámica hasta que llegue el 14 de mayo para ver ese día si es que se tienen los votos para alcanzar esa presidencia de la Asamblea Nacional. En particular, nosotros tenemos claridad. Lo ha dicho nuestra estructura nacional del Buró Nacional, que estamos abiertos a un diálogo, pero con ADN ese diálogo prácticamente se vuelve infructuoso por todo lo que ha pasado. Un proceso eleccionario que deja más dudas que certezas. De igual manera, cada una de las acciones que han terminado por proscribir o perseguir a actores políticos que lo único que han hecho es exigir derechos. De parte nuestra, aperturados a un diálogo con todos los sectores del sector Pachacuti, independientes, quienes quieran sacarle al país en adelante. Pero ante una posición del gobierno que en definitiva no ha culminado a un diálogo sincero, no hay ese diálogo y no se ha aperturado ese diálogo. Nosotros somos muy orgánicos, yo lo digo y certifico aquello. La persona quien está a cargo de un proceso de acercamiento, de diálogos, y para evitar también los teléfonos dañados, que es importante también señalarlo a Licenia, Alexis, porque somos 66 legisladores y no todos vamos a tener el mismo y exacto criterio. Entonces, para evitar justamente esos malos entendidos, esas especulaciones, llevamos adelante y canalizamos procesos de acercamiento a través de Viviana Veloz, que es la coordinadora del bloque y la encargada de poder ver si es que se puede conseguir esos 77 votos, claro, sin hipotecar al país, sin terminar tampoco haciendo que nuestros principios como Revolución Ciudadana, con los que ganamos las elecciones, se vean afectados, porque eso no le hace bien a la política. Legislador, un gusto tenerle acá, buenos días. Gracias. A ver, después de lo que sucedió con la señora Salazar dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana, ustedes no han experimentado ni han tenido ninguna otra baja más, porque también se especulaba y mucho con respecto de que podría haber algún otro nombre que termine saliéndose de la línea partidista de la ARC. Con la salida de Mónica Salazar siguen siendo 66. Efectivamente, nos mantenemos los 66 legisladores, porque llegamos a ser asambleístas aupados por una bandera que es de la Revolución Ciudadana. Y lo que menos nosotros esperamos es que empiece a desgranarse esta mazorca de los 66 legisladores que no representan la voluntad de la persona, en mi caso como Blasco Luna únicamente. Representamos una propuesta y un proyecto político por el que votó la gente, porque escuchó nuestro planteamiento y que vio en esa una esperanza para este país. 66 legisladores, y yo estoy convencido de que va a mantenerse esas 66 curules como parte de este proceso político. Cuando llegamos a, perdóname, solo una cosita nada más adicional, cuando llegamos a este momento, legislador, entendemos por qué el gobierno y el presidente Noboa vetaron aquella reforma legal para sancionar el transfugismo político, ¿no? El cambio de camisetas, la venta de conciencias, para que las curules se mantengan en el partido que ganó esa elección. Ahora entendemos por qué, ¿no? Efectivamente, porque esa es la manera de ellos poder alcanzar, más que una curul, sus objetivos. Porque
eso trae cola. Al final del día, el que coopten a un X legislador, lo que van a buscar es que con esos votos que quieran cooptar, imponer una agenda que muy probablemente inclusive no sintonice con la propuesta con la que llegaron esos legisladores, sino más por el contrario, profundicen su modelo neoliberal. Entonces, vea, yo le estimo mucho a Mónica Salazar. Yo le hago un llamado más bien a Mónica Salazar que en la diversidad que puede haber existido, como ella lo señala, creo que está también a tiempo de generar una reflexión y nuevamente integrarse a lo que es esta propuesta o este proyecto, porque por eso llegamos. Mi afecto, mi aprecio para Mónica, pero tampoco creo que se puede cerrar a decir me voy y me voy al otro lado o me quedo ahí como bisagra. No. O sea, es necesario, Mónica, ese llamado a un diálogo, a que sigamos con esta propuesta con la que llegamos y que no seamos inclusive presa o acechados por una propuesta de gobierno que nada tiene que ver con lo que plantea la Revolución Ciudadana y peor aún, luego terminar siendo en definitiva utilizados para imponer su agenda y que termine ella como Mónica Salazar inclusive decepcionada. Uh-huh. Asambleísta, ustedes tienen la primera mayoría en la Asamblea Nacional, digámosle, la primera minoría, como se quiera leer, el número mayoritario de asambleístas ahora mismo, sin contar con que en estos días puedan lograr algún tipo de alianza con los asambleístas de Pachacuti o con los asambleístas independientes, pero ¿tienen la legitimidad? No. Ahorita estamos empatados, 66, pero tienen la mitad de la asamblea en todo caso, tienen la legitimidad igual que los asambleístas de ADN de aspirar a conducir los destinos de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes están de candidatos o ustedes ya perdieron la esperanza de conseguir algún puesto directivo en la Asamblea Nacional y en las comisiones? Nosotros seguimos dentro de este proceso de diálogo aspirando a tener acuerdos y consensos. Viviana Veloz, la persona que está a cargo de estos acercamientos, pone sobre la mesa una propuesta pensando en país. Yo le conozco a Viviana y sé de que todos estos acercamientos, estos diálogos que ha aperturado, van a buscar sobre todo tener una asamblea que permita defender a un pueblo ecuatoriano, un contrapeso, para que no se vuelva una aplanadora, lo decía Alexis. Las leyes que se han aprobado y que no es la única, la que condenaba el transfugismo político, leyes relacionadas al empleo joven que terminó vetando también. 17 vetos aproximadamente, ¿no? Exacto. Entonces, en definitiva, esa asamblea tiene que ser un contrapeso pensando en defender los derechos de las y los ecuatorianos. Entonces, no nos cerramos nosotros todavía la esperanza o la posibilidad de tener una asamblea que haga un verdadero contrapeso para hacer de que el gobierno cumpla su oferta de campaña. Ya ha estado 1 año 5 meses y en ese año 5 meses quedan más dudas que certezas, porque no ha honrado la palabra, ofreció a los jóvenes que les iba a dar trabajo a todos, libre acceso a la universidad y en fin, un sinnúmero de ofrecimientos que a la par también no se han cumplido. Les dijo que no les iba a subir el IVA, les subió el IVA. Entonces, si tiene una asamblea entregada al 100%, en definitiva, ya la acción de fiscalización o de legislación, pensando en esas necesidades de la población, pierde prácticamente toda esperanza. Entonces, no cerramos nuestra posibilidad de tener una asamblea que permita un contrapeso, que fiscalice y legisle por la gente. Y si es que, bueno, digamos que ahora el bloque de Pachacuti ha dicho que no tiene ningún acuerdo, pero se convierte en este grupo de legisladores como en bisagra, ¿no? Sea para un lado, sea para el otro. Van a ser los asambleístas más apetecidos seguramente durante todo el periodo legislativo cuando se trate de aprobar leyes. Si ellos consiguen la mayoría, si logran convencer en el camino a un grupo de asambleístas independientes y de Pachacuti y consiguen tener una mayoría, ¿cuál va a ser el rol de la Revolución Ciudadana al interior de la Asamblea? Seguir defendiendo al pueblo ecuatoriano. Al final, si es que llegare a darse algo como lo que usted señala, va a haber, a mi criterio, y con ya el tiempo que hemos estado en la Asamblea, mayor inestabilidad, porque para cada ley, para cada decisión se terminarían por cotizar votos.
cuando lo lógico es proponer y defender una propuesta de mejora para la población, ¿no? Una propuesta con la que se llegó a obtener esa curul. Entonces, vería yo una asamblea muy polarizada que no permitiría evacuar temas de trascendencia. Entonces, se volvería muy difícil. Por eso, una vez más, nosotros hemos hecho un llamado a que en esa diversidad, a través del diálogo, podamos construir una propuesta que vaya en beneficio de la gente y que no tengamos una asamblea que luego de que se dé la designación de autoridades, la siguiente batalla sea vuelta de ver cómo sostener esos votos para el siguiente objetivo, me refiero al gobierno. En cambio, nosotros, ¿cuál es el planteamiento? Una asamblea que tenga definido su hoja de ruta y que sobre esa base trabajemos pensando en el porvenir de las y los ecuatorianos. Asambleísta, usted nos decía fuera de micrófonos antes de empezar la entrevista, voy a contar una infidencia, una conversación off the record. Nada está dicho. Y yo coincido plenamente, porque eso además era lo que les decía a nuestra audiencia en el comentario anterior. El 14 de mayo veremos. O sea, el 14 de mayo veremos ahí cómo se ponen las cosas sobre la mesa y cuál es la realidad. Pero, a ver, de entrada, como están las cosas, en la Asamblea Nacional existen solo 2 bancadas. Sí. Legalmente, numéricamente, solo hay 2 bancadas. ADN y RC. Como bien señalaba Blasco Luna, ahora mismo empatados. Son 66-66. Puros, o sea, digo puros porque llegaron por esa bandera política. Después que uno va sumando y encuentra que ADN a esta hora, si suma los socialcristianos más los independientes, habría sumado 74. Si sumamos los 3 amazónicos de Pachacutic, 77. Con eso ya tendría mayoría absoluta para, por ejemplo, aprobar leyes, ¿no? Ya tendría esa mayoría. Pero yo lo que quería plantearles, Blasco, la siguiente disyuntiva. Como está, decía yo, la configuración y conformación del Pleno, solo hay 2 bancadas. Y las bancadas legalmente registradas, en este caso las que tengan al menos 16 legisladores, y los que cumplen ese requisito son solo ADN y RC, son los que tienen derecho a cupos en el CAL. Efectivamente. A ustedes por ley les corresponde al menos 1 en este momento. Así es. Y el tema es que se respete eso. ¿Quién sería? ¿A qué dignidad sería? ¿Ustedes van a pelear vicepresidencias, solo vocalías? ¿Cómo está eso? Aspiramos y esperamos de que por lo menos se respete lo que estipula la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí hacer también una puntualización. El 14 de mayo, que se dará la primera sesión presidida conforme lo estipula la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, por quien haya sido el más votado o la más votada del país, en este caso Anabel Asín, instalará, y ese momento los asambleístas presentarán la conformación de los bloques. Entonces, veamos ese día, por ejemplo, cómo se da esa conformación. Seguro que va a haber la conformación del bloque de la Revolución Ciudadana y lo más seguro de ADN. Pero los independientes y quienes no llegan a tener hasta el día de hoy esas 16 curules, en definitiva, si se respeta la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no podrían aspirar a un cupo en el Consejo de Administración Legislativa y debería equitativamente, a mi criterio, ser votado y ser nominado a quienes integren presidencias, las 2 vicepresidencias y los 4 cupos para el Consejo de Administración Legislativa. Pero conociendo ya esta dinámica, esto es con votos. Porque si es que se tienen los votos, muy probablemente pueden poner a todos los miembros del CAL y no tendríamos nosotros mayor reacción inmediata, más que generar alguna acción ante otros organismos, de decir de que están incumpliendo, pero al final esto es con votos. Yo le planteaba esa pregunta y entiendo muy bien su reflexión, legislador, porque recordaba lo que pasó en el 2021. Así es. En el 2021 al Partido Social Cristiano también le correspondía un cupo en el CAL. Correcto. Y la mayoría conformada por Pachacutic, por la ID y por independientes decidieron dejarle fuera, separarles y dejarles fuera del CAL a los socialcristianos. Efectivamente. Entonces, al final del día es con votos. Quien tiene los votos quien llegue a tener los votos, podrá nominar y designar a los representantes del Consejo de Administración Legislativa.
Entonces, la infidencia que decías, Alexis, efectivamente, yo lo digo, nada está dicho hasta el 14 de mayo. Al final, ese día es en la que, instalada la asamblea, se verán quiénes apoyan una tesis que llegue a poner a la presidencia y las demás autoridades, y sobre todo que esa tesis vaya acorde a la propuesta con la que uno llegó a ser asambleísta, porque eso creo que es lo de fondo. Hemos denigrado tanto al ejercicio político que llego con una tesis con la que convencí al electorado para que me dé mi voto, pero por conveniencia doy un giro de 180 grados y dejo de lado y apoyo otra tesis. O sea, yo creo que hay que retomar nuevamente el debate para que sea sancionado el transfugismo político, porque ahí empezaremos a tener decencia en el ejercicio político y también castigaremos a quienes utilizan estos espacios de designación popular únicamente para beneficio personal. Asambleísta Luna, usted mencionaba hace unos instantes en una de sus respuestas que el diálogo con el oficialismo es casi inoficioso. ¿Usted cree que no va a poder ser posible que se pongan de acuerdo? Tienen 4 años de gobierno y en algún punto van a tener que ponerse de acuerdo. Voy a tomar una reflexión que se la hizo en una reunión que teníamos con nuestra presidenta del movimiento, Luisa González. Tendremos nuestro actuar conforme lo hemos hecho durante este año y medio en la que hemos estado también en la Asamblea Nacional. Respaldaremos y apoyaremos acciones que vayan en bien de la población. No olvidemos, nos pidieron que respaldemos y apoyemos, y en la comisión en la que he sido parte de Desarrollo Económico tratamos las económicas urgentes. Empleo joven, decía, listo, tengan los votos, exceptuando que querían ahí meter artículos para condonación de intereses, multas y recargos de los grandes deudores. En lo demás, sacamos eso, tengan los votos. Ley económica urgente, no más apagones. Ya, de acuerdo, para que no haya pretexto, tengan los votos. O sea, respaldamos y apoyamos toda propuesta que, como gobierno, decían que con eso van a sacar en adelante al país. Entonces nosotros no tendremos una posición que vaya en contra de defender los intereses de la población. Pero cuando nos vinieron y nos dijeron, incremento del IVA, les dijimos un ratito, ahí ya no podemos apoyar. Con votos de independientes, de algunos legisladores de otras bancadas, lograron aprobar ese incremento del IVA, pero nosotros no dimos los votos, porque al final del día eso, como ya lo vemos el día de hoy, golpeó la economía y contrajo mucho más la situación de los hogares. Entonces, esta asamblea de nosotros será encaminada a aquello, pero también plantearemos alternativas y salidas que busquen mejorar las condiciones de vida de la población. Por Dios, yo creo que nosotros no podemos ser ajenos a lo que el día de hoy pasa y está sufriendo la población. Entonces, estaremos ahí para impulsar, apoyar propuestas encaminadas a aquello y a la par también oponernos a toda acción que consideremos que vaya en detrimento de derechos y que vaya también en perjuicio de los ecuatorianos. Por ejemplo, lo relacionado al tratamiento del incremento de los años de jubilación. O sea, por Dios, o sea, yo no me veo a un Blasco Luna o un bloque de la RC apoyando e impulsando algo que en definitiva va en perjuicio de los ciudadanos, como el planteamiento que se escucha y que el gobierno lo ha dicho y lo ha empezado ya. Dicen que van a socializar probablemente que se incremente a 75 años de la edad de jubilación. O sea, ahí no nos tendrán a nosotros para apoyar ese tipo de propuestas. Legislador, estamos también, digamos, a punto de, desde el Ecuador, propiciar la implementación de un nuevo sistema político también, que sería la democracia monárquica, ¿no? O una monarquía democrática, alguna cosa así, porque vamos a tener ya Noboa presidente de la República y podríamos tener a la mamá de Noboa como presidenta de la Asamblea. Ahí, por ejemplo, le planteé una discusión que la conversábamos ayer con un futuro colega suyo, con Cristian Benavides de la provincia del Carchi.
¿Qué posibilidad hay de que una asamblea presidida por la madre del presidente, por ejemplo, pueda llevar adelante procesos de fiscalización? Hablemos de casos como la compra de los chalecos, los cascos de cartón, de los patrulleros, de la medicina, de todos los procesos de contratación pública durante este gobierno. ¿Qué posibilidad hay de fiscalizar al gobierno de Noboa si la mamá va a ser presidenta de la asamblea? Se reduce totalmente, a nivel cero creería yo, porque en definitiva vienen a ser juez y parte. Entonces, por eso también yo hago ese llamado a los legisladores que muy probablemente están el día de hoy en esa disyuntiva de que y ahora apoyo o no al gobierno, porque al final del día la Asamblea Nacional tiene que ser vista con el objeto con el que fue en definitiva creado y con el que al día de hoy permite ese contrapeso dentro del ejercicio democrático. Una Asamblea está encaminada a dos acciones: legislar, propuesta de ley, reforma a la ley y fiscalizar. Pero si es que se genera una suerte de tener a mi criterio a la mamá del presidente Daniel Noboa, ese contrapeso se elimina totalmente y en definitiva se convierte en un ente que inclusive perdería credibilidad, porque ¿qué se puede esperar? Yo creo que se reduce casi a cero ese contrapeso y efectivamente una monarquía que a mi criterio no le va a hacer bien al país. Asambleísta, en las últimas semanas se han aprobado leyes y una de ellas es esta para combatir la competencia desleal. ¿En qué consiste y insistimos, qué posibilidades tiene de ser puesta en vigencia, tomando en cuenta que las últimas leyes aprobadas por la actual legislatura han sido vetadas totalmente por el Ejecutivo? Aproximadamente 17 vetos totales. Ahí quiero yo inclusive hacer una aclaración y sobre todo para que la ciudadanía sepa. Esta propuesta sobre la competencia desleal no la planteó la Revolución Ciudadana. Fue planteada por la Defensoría del Pueblo, justamente porque ha visto en el ejercicio de sus funciones que al día de hoy existen dificultades para poder dar un seguimiento y sobre todo una acción que permita controlar esas acciones, sobre todo de los grandes emporios, que termina perjudicando a sectores como la economía popular y solidaria, como el emprendimiento. Entonces, esta ley se la aprobó mayoritariamente con votos inclusive de ADN, para que exista también ahí un ente que permita o en algo controle estos monopolios. Pero me llama la atención, yo hice una publicación en mis redes relacionado a un gran monopolio que existe, ojo, no solamente de una cadena de farmacias de mi provincia, están ahí básicamente 2 o 3, pero terminaron matando por completo a las farmacias que existían antes, me refiero 7 años atrás, en la que el médico o la profesional en farmacéutica colocó y generaba también un ingreso para su familia, pero vinieron estas transnacionales y les terminan liquidando. No le dan posibilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora con las tiendas de barrio también? También, efectivamente. Entonces, locales. Una discusión dice, es que al final del día dan empleo. Sí, pero un empleo que en definitiva únicamente cubre el básico y no le permite ni siquiera tener una mayor aspiración de crecimiento y no permite también tener en el mercado alternativa de opción de adquirir un determinado bien. Y no le permite incluso poder hacer de que estos sectores de emprendimiento crezcan y se diversifique, porque recae en una sola persona o en un solo grupo, y eso es lo que nosotros buscamos a través de la aprobación de esta ley, que, recalco, no fue planteada por Blasco Luna, por la Revolución Ciudadana, fue planteada por la Defensoría del Pueblo, por los múltiples problemas, por las múltiples denuncias que ellos han recibido. Entonces, yo espero que no vete esta ley. Pero si es que ellos defienden a su grupo de monopolios, lo más seguro es que la termine vetando. Entonces también ese llamado a la ciudadanía, ¿no? O sea, la idea es que a través de la generación de leyes, reforma a la ley, se defienda a los indefensos, se defienda a grupos que no tienen quien más vea por ellos.
Y ese es el objetivo que nosotros hemos planteado y hemos aprobado, que en esta ley que se discutió en mi comisión y que por eso tuvo el voto mayoritario en la comisión unánime y también el voto mayoritario en la Asamblea Nacional. Es necesario que exista también ese análisis de parte de la ciudadanía para que mejore las condiciones prácticamente el día de hoy que se encuentran desequilibradas en el mercado. Asambleísta, ¿han discutido ustedes ya la interna, como bancada, como organización política, y también usted mencionaba el nombre hace un momento de la presidenta del movimiento, sobre esta posibilidad de que el país vaya hacia una asamblea constituyente? ¿Qué tan necesario es para el país eso? Más allá de que el gobierno, ni el ministro de la Gasca, y peor todavía el presidente Noboa, nos han dicho a los ecuatorianos para qué quieren ir a una asamblea. No tenemos idea para qué quieren, pero digamos, forma parte del encuadre del anticorreísmo, que es ya típico, tradicional en el país, pero no sabemos para qué es lo que buscan. Podríamos intuir, sí, ¿no? Pero ¿ustedes ya han discutido este tema de la constituyente y cuál sería la postura de la Revolución Ciudadana, más sabiendo que intentan ellos una constituyente de notables. De sabios puestos a dedo? Ay, yo escuché nombres por ahí, Enrique Herrería, que está haciendo agenda de medios defendiendo la tesis del gobierno, y está soltando nombres, ¿no? Entonces dijo Rafael Ollarte, Carlos de Tomaso, etcétera. Están poniendo nombres de quiénes serían los... Y perdiendo toda honestidad intelectual, porque la posición del doctor Herrería era otra antes. Imagínese puso su voto incluso para poner especie de freno que hay en la Constitución. O sea, claro, cómo cambian así por conveniencia de criterios y de personas que se dicen, entre comillas, ser notables, ¿no? O sea, se acomodan a conveniencia. Yo, a mi criterio, considero de que debemos esperar a ver qué mismo es lo que plantea el gobierno, porque no olvidemos, y nuevamente tomo lo que señalaba, ha ofrecido todo, y la gran mayoría de cosas no lo ha cumplido. Entonces, la constituyente, mientras no exista ya el pedido formal al órgano competente y que vaya a la Asamblea Nacional y se pueda debatir y que se pueda cumplir con todo lo que, los pasos y los procesos que contempla la ley, me parece que hasta el día de hoy sigue siendo únicamente, creo, un comentario que también nos lleva a un debate que no le termina haciendo bien al país. Pasamos por una consulta popular en la que decía que con eso iba a erradicarse la inseguridad, que quisieron meter inclusive reformas al Código de Trabajo, pero el pueblo del soberano le dijo no. No olvidemos lo que ha pasado en Chile con Boric, cuando también plantearon una constituyente, no la terminaron aprobando. Entonces, yo desde mi óptica esperaría a ver qué es lo que terminan planteando y de ahí para poder nosotros pronunciarnos. Pero jamás estaremos a favor de la regresión de derechos. Y usted Blasco, que se ha enfocado mucho en el tema de la educación, que tiene un colaborador además que está muy... Exactamente, Julito, que está muy metido en el tema de la educación. ¿No hay 10 millones de dólares para refaccionar y reparar las escuelas y colegios de este país para que los chicos puedan ir a estudiar en buenas condiciones? Pero queremos gastarnos 200 millones de dólares, que es lo que costaría el proceso eleccionario de primera a última fase de una constituyente. Ahí dejamos claro también cuáles son las prioridades para el gobierno: satisfacer sus egos, su necesidad de enriquecerse solo estos pequeños grupos. No son más allá de 600 empresas a nivel del país las que se benefician con esta política neoliberal, sometiendo al pueblo ecuatoriano, porque el día de hoy también mi llamado a la reflexión y a los ciudadanos, o sea, no tenemos que ir a mendigar servicios como la educación, como la salud, porque empezamos nuevamente a normalizar en el Andrade Marín, o en el Homero Castañer en Azogues, o en el Luis F. Martínez del hospital de Cañar. O sea, ya empiezan a normalizar. Es que la ambulancia está dañada y ya pasa 6 meses. Ya algún rato han de arreglar, ojalá ya venga la ambulancia. Ojalá ya pongan el especialista para poderme hacer atender. Y ojalá termina en varios casos en un ataúd. Entonces normalizamos estos temas porque el gobierno no le interesa destinar recursos para lo prioritario. Lo ha demostrado: salud, educación. Y termina planteando un gasto de 200 millones para una constituyente que al día de hoy no tiene ni siquiera claridad para qué mismo quiere la constituyente. Así es. Entonces, también llamado a la ciudadanía, a la reflexión. Esos 200 millones bien vendría para empezar a arreglar las escuelitas, para empezar a arreglar los hospitales, para mejorar todo lo que el día de hoy se encuentra abandonado. Entonces,
dejo sentada mi pensamiento que no tiene claridad el gobierno ni qué mismo es lo que quiere plantear, y responsablemente esperemos a ver qué es lo que terminan ellos proponiendo, y en función de eso será nuestro pronunciamiento. Jamás estaremos para apoyar regresión de derechos, eso sí que quede claro.